Hola, ¿qué tal, estimado maestro? Mi nombre es César Palomino. El día de hoy le voy a presentar mi proyecto parcial de psicología, en el cual abarcaré el tema del teórico Sigmund Freud. Sin más que decir, vamos con la presentación. Y para comenzar, ¿quién es Sigmund Freud? Bien, su nombre completo es Sigmund Skolmo Freud. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío que fue el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la comunidad de Freiberg, Moravia, en República Checa. Freud vivió en el seno de una familia judía, lo cual alrededor de su formación y crecimiento fue muy criticado por el hecho de ser judío. En el año de 1860, debido a problemas económicos por los que su familia pasaba, se mudaron a Viena en el mismo año. Ya en Viena, alcanzando la edad de 17 años, ingresó a la universidad para estudiar la carrera de medicina, especializándose en neurología. En un lapso de tiempo desde que ingresó en 1877 hasta 1881, fue cuando terminó satisfactoriamente la carrera de medicina. Un tiempo después, en 1883, trabajó bajo la supervisión del neurólogo Theodor Meyer-Net en el Hospital General de Viena. Esto en un plazo de 1883 hasta 1885, ya que en 1886 él logró abrir su primer consulta particular. Ahora pasaré a hablar de sus primeras investigaciones. En 1884 publicó el artículo Ubercoca, o en español, sobre la cocaína, en el que profundiza un poco sobre las propiedades de esta droga. Freud, en sus primeros estudios e investigaciones, él consideraba que la cocaína podía utilizarse para curar tanto el asma, la migraña e incluso podría servir como cura para la adicción a la morfina, otra droga de igual potencia que la cocaína o incluso peor. De aquí en adelante pasa un lapso de 12 años, hasta llegar a el año de 1896, donde Freud deja de consumir finalmente esta sustancia, que es la cocaína, tras la muerte de su padre. Freud, al experimentar esto, comienza a crear sus primeras obras, como es la publicación que hizo en 1900, que fue su obra titulada La interpretación de los sueños, obra donde empieza a desarrollar el psicoanálisis. En esta obra, Freud nos explica que los problemas emocionales y mentales vienen desde la infancia de las personas y que se pueden descifrar a través de la interpretación de sus mismos sueños, al igual que de sus actos fallidos y una técnica usada que es la asociación libre. ¿A qué me refiero con la asociación libre? Que pueda tanto la persona que esté analizando el problema de su paciente asociarla con algún problema que le haya contado que haya tenido en la infancia o durante su vida. En 1905 expone en 3 contribuciones lo que es la teoría sexual. Aquí nos explica acerca de las etapas de la sexualidad infantil. Poco a poco, con el pasar de los años, publica lo que es la introducción al psicoanálisis. Aquí Freud está desarrollando como tal el psicoanálisis de una manera más avanzada, de una manera mejor argumentada. En 1923, Freud revisa y complementa su visión del dinamismo psíquico en su obra titulada El yo y el ello. ¿Y qué es el dinamismo? Bueno, este es un sistema filosófico que nos considera como un mundo corpóreo, como un mundo formado por agrupaciones de elementos simples y un poco inextensos, que como dice la definición, tiene un fondo esencial que es la fuerza. De 1923 hasta 1930 es cuando publica su obra titulada El malestar en la cultura, que en esta obra nos retrata sus quejas a partir de lo que estábamos haciendo
en nuestra cultura, cómo representamos nuestra manera de vivir. Finalmente, 9 años después de esta publicación, Sigmund Freud falleció en Londres el 23 de septiembre de 1939. Esto tras escapar de un régimen nazi, lo cual forzó a Freud a exiliarse a Londres, donde finalmente falleció el 23 de septiembre, esto causado por un cáncer en el paladar del que padecía. Y finalmente, para concluir, ¿qué es lo que opino yo de Sigmund Freud? Sigmund Freud fue un gran teórico, padre del psicoanálisis, y hasta ahora en nuestras fechas actuales los psicólogos y los psiquiatras siguen tomando como punto de referencia en sus estudios, sus obras y sus pensamientos. Esto a pesar de que por su paso por el mundo fue muy criticado por sus ideas tan controversiales. Pero gracias a él podemos conocer y entender de una mejor manera el estudio de la mente del ser humano, sus pensamientos y sus diferentes comportamientos, el porqué de eso. Estos diferentes comportamientos y diferentes maneras de pensar que nos han hecho un caso total de estudio alrededor de estos siglos y años. Me pareció una manera muy interesante en su campo laboral de neurología el cómo utilizaba la cocaína como remedio para ciertas enfermedades. Esto a pesar de que sea en estos tiempos una muy mala idea experimentar con drogas para curar alguna enfermedad. Me pareció muy interesante cómo es que tras 12 años de su vida consumiendo esta sustancia ilícita, pudo llegar a ser considerado un hombre tan importante y relevante, sobre todo hasta nuestra historia moderna en estos tiempos. Sin duda alguna, a pesar de ser médico neurólogo, brindó muchas aportaciones a la psicología. Sin más que decir, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro, por ver mi proyecto parcial. Hasta luego.